de las Escrituras con los hermanos que vinieron a este culto. Y quiero compartir una palabra de lo que empezamos a hablar domingo, sobre el tema que el profeta de Dios predicó, llamado almas encarceladas. Amén. Almas encarceladas. Nuestro profeta predica un tema muy profundo, hermanos, donde el hermano Branham toma algunas escrituras en su Biblia, que es un poquito más, digamos, antigua que la nuestra. No es la traducción nuestra, es un poco más moderna. Esto fue cambiando. Hoy hay traducciones mucho más actualizadas de la que tengo yo inclusive, y algunos de los hermanos. Pero el hermano Branham tenía de la 1909, y yo creo que esa Biblia es una Biblia que más se ajusta digamos, a lo real, porque fueron traduciendo y fue cambiando muchas cosas. Pero el profeta toma una base, hermanos, de la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo, y él toma un texto en primera de Pedro, también en Judas, y él toma algunas escrituras y él comienza diciendo algo que voy a leer para ustedes. Él dice así: mi tema, Dios mediante, es almas encarceladas hoy, dice el profeta. El tema es almas encarceladas hoy, encerradas para siempre, condenadas, jamás. No hay manera que sean salvas. ¿Ven? Almas que han sido encarceladas hoy. Y él dice, leamos ahora en el libro de Judas primeramente, creo que lo tengo anotado aquí, como la primera cita en Judas, y después en segunda de Pedro, y entonces en primera de Pedro. Ahora, Judas me gustaría leerlo todo, pero solo por ahorrar tiempo, porque ya son las 10, dice 10:30, y voy a empezar con el versículo 5, dice el profeta. Le estaba predicando en una reunión. Dice, voy a comenzar con el versículo 5, Judas 5, y él dice, Judas fue el hermano adoptivo de Jesucristo, como todos sabemos. Amén. O sea, ven, él era hijo de José. Ahora vea bien, el hermano Branham dice así: mas quiero recordaros, versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fuertísimo eso, ¿no? Después de haber salvado, destruyó a los que no creyeron. Yo quiero pasar aquí un poquito y voy a hablar un poquito, porque voy a leer algunos puntos del hermano Branham. Amén. Vea que Dios, cuando sacó la gente de Egipto, con un propósito de llevarlos ¿a dónde, hermano? A la tierra prometida, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esa gente que luego el Señor los destruye? En el camino, que el Señor los hizo pasar 40 años, ¿verdad? Porque en el primer desafío que ellos tuvieron, que fue en la travesía del Mar Rojo, cuando ellos se enfrentan con el Mar Rojo, ellos comienzan a blasfemar y a murmurar de Dios y de Moisés, y Dios se enojó con ellos, y ahí los pasa por la zaranda 40 años. Y entonces en ese caminar ellos continuaron siendo rebeldes. Por eso que el creyente tiene que tener cuidado en el caminar del evangelio, a no ser rebelde, hermano, con el Señor, rebelde con la palabra. Amén. Si usted mira aquí la escritura que el profeta nos citó, y usted tiene la Biblia y usted puede observarla, el versículo 5 dice: mas quiero recordaros ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Porque en el caminar, mis hermanos, del desierto, muchos de ellos comenzaron a dudar de Dios. Muchos de ellos comenzaron a dudar del Señor. Y si hay algo que Dios
no acepta en medio de sus hijos, de su pueblo, es la incredulidad. Amén. Nosotros tenemos que aprender a ser creyentes y no incrédulos. Porque el incrédulo, cuando viene la dificultad, él murmura, él critica, él comienza a negar, hermanos queridos, al Señor en diferentes maneras. Usted dice, no niega al Señor, pero cuando usted niega la palabra, la eficacia de la palabra, usted está negando al Señor. Amén. Si Dios le permite a usted pasar por una lucha, por una prueba, por una dificultad, y usted en esa lucha, en esa prueba, comienza a hablar mal y a decir, yo no sé por qué Dios me hizo pasar por esto, yo no sé por qué Dios me está haciendo pasar por este otro, yo no sé por lo que Dios me está haciendo pasar por esto otro. ¿Usted me está entendiendo? Y usted comienza a murmurar. Dios lo llama a usted incrédulo, me llama a mí incrédulo. Amén. Porque en la lucha que usted esté pasando, si usted se afirma, Dios tiene esa manera peculiar de nuestro Dios de hacernos pasar. Porque cuando usted pasa por esa lucha, hermano, Él no le va a dejar en ese problema, Él va a sacarle de esa situación. Él simplemente está probando la fe de su hijo, de su hija, y viendo hasta dónde ese hijo va y hasta dónde él retrocede. Amén. Entonces mire la escritura de que nosotros leímos, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vea bien, los sacó y los que no creyeron los destruyó. Por eso que el profeta dice, no sea contento, no quede contento con dar el primer paso de bautizarse en las aguas en el nombre de Jesús. Usted necesita ir a la segunda etapa, que es la santificación, y llegar a la tercera etapa, que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando un hombre, una mujer, un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente, vamos a decir, porque hasta no recibir el Espíritu Santo no es hijo, un creyente recibe el Espíritu Santo, él deja de ser incrédulo. Él deja de murmurar, él comienza a mirar para las dificultades de la vida y los problemas, y a decir, Dios me está probando, pero yo no le voy a negar. Dios me está probando, pero yo no voy a echar para atrás, yo voy a quedarme firme. Aleluyas. Tremendo, ¿no? Esa gente murmuró, esa gente criticó, esa gente fue incrédula, y Dios dice, chao para ti. A veces en cuando Dios nos permite pasar por luchas. Lucha en el trabajo, lucha en el hogar, lucha en la familia. No es verdad. Hay cosas que yo quiero tener, usted quiere tener, y Dios no da. No es que Él no va a dar. Tiempo de Él. Amén. Tiempo del Señor. Tiempo de Dios. Programa de Dios. Aleluyas. Yo otro día hablaba con una joven y estábamos hablando. Y estamos hablando con ella, y ella contándome su historia y esto, estamos hablando, y yo le dije, todo tiene el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y le conté una historia, porque a veces nosotros nos apuramos, ¿verdad, man? Y pagamos un precio. Ella estaba preocupada, y yo le dije, mira, muchas veces tenemos que aprender a esperar en Dios. Porque lo que nosotros muchas veces tomamos apresuradamente nos cuesta un precio muy grande. Y lo que Dios nos da en el tiempo de Él es glorioso. Amén. Es maravilloso. A veces nosotros nos apuramos y queremos aquello que venga. Y yo estaba charlando y porque a veces aquí tenemos algunos jóvenes y nos apresuramos por ciertas cosas, ¿verdad, hermanos? Por el casamiento, por el novio, por la novia, por esto, por lo otro. Y creemos que este mundo tiene muchas ofertas, tiene muchas puertas por ahí. Y la gente dice, no, si yo me largo para acá, yo voy a tener, me largo para allá. Y está equivocado. El tiempo es de Dios. Dios tiene ese hombre para esa joven, tiene ese joven para esa joven, y tiene esa joven para ese joven. Está en el tiempo de Él. Y nosotros nos apuramos. Y yo hablaba, digo, no, tenés que esperar. Y le conté una historia de una joven que
ella esperó en el Señor. Y esperó casi, no digo que va a hacer con usted, pero esperó casi 40 años. No tenía bien los 40 cuando Dios le coloca un nombre para ella. Y Dios le dio 2 hijos. Y Dios le dio un esposo maravilloso, un siervo de Dios. Y ha viajado por muchos lugares que ella, quizás si se hubiera casado con otro joven, quizás pasando lucha financiera, problemas de todo que tamaño. ¿Usted me está entendiendo? Sin embargo, se ha conocido mucho más lugares que yo mismo conozco. Ya conoce países. Viajó porque tuvo paciencia para esperar en el Señor. Porque, hermano, lo que nosotros nos apuramos a veces es solo para problemas, pero cuando nosotros ponemos a Dios en la escena, cuando Dios coloca algo para nosotros, es para bendición. Por eso que yo te digo, no te apures, espera en Dios. La Biblia dice, espera en Dios. ¿Están entendiendo? Ahí estamos apurados. La hija pelea con la madre, el hijo pelea con el padre, ¿verdad o no? Creo que aquellos problemas que nosotros tenemos constantemente como padres, porque nos apuramos, porque queremos, y a veces Dios no está en el asunto. Entonces yo mismo mirando esto dije para mí, digo, qué impresionante. Digo, ¿quién podría pensar que esa muchacha aguantó todos estos años esperando en el Señor? Y tuvo algunas oportunidades, y tuvo hombres que vinieron con intenciones equivocadas, y ella se mantuvo firme hasta que Dios le trajo lo mejor. Porque dice Isaías capítulo 1 verso 19, si quisieres y oyeres, dice, tendréis, comeréis lo mejor de la tierra. Aleluya. ¿Quién cree la palabra? Aleluya. Y a veces nosotros tenemos que tomar esa posición de esperar en Dios. Ahora el profeta lee ese texto, y el profeta lee otro texto donde él dice, primero salvó sacándolos de Egipto y luego tuvo que destruirlos porque no continuaron el mensaje. Hablando de Israel, ¿verdad, hermano? Los hijos de Israel. Primero los salvó. ¿Cuánta gente que han sido salva han aceptado el mensaje y luego Dios los tira de un lado y terminan perdidos porque no siguieron el mensaje? Hay gente del mensaje que quizá me esté mirando ahora, que comenzó bien, pero en el decorrer de esa caminada se salió del paso, como la visión que tuvo el hermano Branham cuando ve la novia del Señor Jesucristo, y algunos se salían del paso y él los mandaba a meterse en la fila correctamente. Y hay muchos creyentes que hoy, que conoció el mensaje y caminó un tiempo en la luz de la palabra, pero al caminar los problemas de la vida los fueron desviando del mensaje. Y hoy están perdidos dentro de la iglesia, como leímos el otro día, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora ve aquí, le leo el versículo siguiente. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para los juicios del gran día. Aleluyas. El profeta dice, ángeles que antes tenían su morada en el cielo, pero no guardaron su dignidad ni la condición en la que se encontraban, cayeron. No guardaron su dignidad. Como un creyente, un hermano que sirve a Dios, no guarda su dignidad, se corrompe, se sale del camino, deja el mensaje de un lado, porque comienza a oír otras voces. Y tenemos que tener cuidado, porque la fe viene por el oír. Y hermano, dime con quién anda, dice el hermano Branham en el mensaje. Alas de una paloma blanca como la nieve, dice, y te diré quién eres. El profeta dice, pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Quiere decir que un buen hombre, un hombre de Dios, un creyente fino que cree en la palabra, él estará al lado de otro creyente, otro hombre que tenga un carácter, una conducta. Él no va a estar hablando con un hombre que habla de cualquier tema. Una mujer de Dios que ama la palabra
ella se va a juntar con otra persona que también crea como ella. Y van a hablar temas sanos, ¿verdad, hermanos? Yo le digo una cosa: usted puede hasta juntarse con un hombre que no es cristiano, si usted es un creyente, o una mujer que no sea cristiana, porque hay mucha gente que está en el mundo que tiene temas muy alineados, muy correctos, porque usted puede hasta llegar a evangelizarlo. Pero si usted está viviendo con alguien, sea familiar, sea amigo, sea hermano, sea padre, sea madre, sea quien sea, que tiene de la boca de él sale pura inmundicia, puro pecado, pura cosa errada, usted debería tomar una posición, decir: me voy a apartar, porque esto me va a sacar de la línea de mi deber, me va a apartar de la palabra. Amén. El profeta dice: ahora en 2 de Pedro, el capítulo 2, empezamos con el versículo 4, lo cual se encuentra 1 o 2 libros antes. ¿Ven? 2 de Pedro. Y él lee la escritura y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, no perdonó a los ángeles poniéndolos en cadenas de oscuridad, y condenó al mundo entero con la destrucción de Noé. Ahora dice el profeta, 1 de Pedro capítulo 1, y en 1 de Pedro capítulo 3 empezamos con el versículo 18. Dice 3 versículo 18. Nuevamente ahora escuchen atentamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de los justos, por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él predicó a estas personas encarceladas, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Aleluya, qué palabra. Ahora quiero leer lo que el profeta de Dios dice. A mí me gusta leer el mensaje, hermanos. Hermano Branham, después de orar, él comienza a decir: ahora, él dice, esto de almas hoy encarceladas, almas que hoy están encarceladas. Ahora, el alma, mire aquí, el alma del hombre no es el cuerpo del hombre, es el alma. ¿Ven? El alma es algo que es la naturaleza del espíritu. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? Amén. Tiene que aprender esto, ¿verdad, hermanos? Y el profeta dice entonces, cuando la naturaleza de un hombre, cuando él dijo estamos muertos, la escritura claramente nos dice que estamos muertos y nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, selladas allí por el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 13. El profeta va citando escritura aquí, y él dice: ahora no fue que su cuerpo haya muerto, no fue tampoco que su espíritu haya muerto, fue la naturaleza de su espíritu la que murió, dice el hermano Branham. La naturaleza de su espíritu la que murió. Aleluyas, dice el profeta. Oh, bendito sea el nombre. Él dice: ven, la naturaleza, la cual es el alma, la naturaleza de su alma es de Dios, si usted ha nacido de nuevo, y si no, entonces es del mundo. Amén.
Entonces, ¿lo que tiene que morir? La naturaleza vieja, pecaminosa, maligna, diabólica. Es por eso que el creyente dice: yo no puedo dejar de ese vicio. Es por eso que el creyente dice: yo no puedo dejar el adulterio. Es por eso que el creyente dice: no puedo dejar la fornicación, no puedo dejar la mentira, no puedo dejar eso, porque todavía él tiene la naturaleza pecaminosa del viejo hombre. Esa naturaleza que está corrompiendo, esa naturaleza que viene del mundo. Pero cuando esa persona se entrega a Cristo, se bautiza en el nombre de Jesucristo, comienza a buscar la santificación y es llena del Espíritu Santo, Dios le da una naturaleza totalmente diferente. Aleluya. Dios le da una naturaleza que, hermano querido, hermana amada, le hace a usted cambiar su manera de ver las cosas, de oír las cosas. ¿Quién está entendiendo eso? Usted cambia esos deseos. Usted dice: yo no soy el mismo. ¿Cuántos hermanos que están aquí ya saben que ya no son el mismo? Hubo un cambio, hubo como un clic así, hubo algo que cambió. Usted comenzó a notar que usted ya no es la misma mujer de antes. Usted comenzó a notar que no es el mismo hombre de antes. Pero yo le voy a decir también que si usted estaba congregando a la iglesia, se bautizó, estaba firmándose firme la palabra, agarrado del Señor, y hubo un cambio, usted comenzó a volver atrás, a retroceder, es porque todavía usted no había tenido ese cambio y simplemente estaba teniendo una partecita. Dios estaba comenzando a obrar, pero como por su incredulidad volvió todo para atrás. Mira lo que dice el profeta. Fue la naturaleza de su espíritu la que murió. ¿Ven? Naturaleza, la cual es el alma. La naturaleza de su alma es Dios. Y si usted ha nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, y si no, entonces es del mundo. Todo lo que tuvo comienzo tiene que tener fin. Por lo tanto, la única manera que usted puede tener vida eterna es tener una vida que nunca comenzó. Pero su vida sí tuvo comienzo cuando usted nació, y cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida, usted llegó a ser alma viviente. Entonces usted allí tuvo su principio. Pero cuando usted, dice el profeta, esa naturaleza que estaba en usted, por naturaleza usted era del mundo, alejado de Dios. Usted en realidad era un animal. Exactamente, correcto. Cualquiera sabe que somos mamíferos. ¿Cuántos lo saben? Dice el hermano Branham. ¿Usted puede decir amén? Nosotros somos mamíferos, somos un animal de sangre caliente, pero eso somos según nuestra creación terrenal. Pero noten, lo que nos separa de los demás mamíferos es que Dios colocó en nosotros un alma. Aleluya. Amén. Ven, ahora los demás mamíferos no tienen que vestir con ropa. Ningún otro animal tiene que vestir con ropa para esconder su vergüenza. Solo nosotros somos los únicos, porque tenemos un alma. Pero vean, en el principio Dios ya conocía cómo sería el hombre, y Él creó la tierra, y sobre ella creó toda clase de animales, desde el más pequeño hasta el más desarrollado. Y el animal más desarrollado que surgió fue el hombre, dice el hermano Branham. Aleluyas. Fue el hombre. Y entonces primero, cuando fue creado el hombre, él era un hombre espíritu, a la imagen de Dios, lo cual Dios es espíritu. San Juan capítulo 4. Ahora, Él es un espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad. Y tu palabra es verdad. Ahora nosotros le adoramos a Él en espíritu y en verdad. Él es un ser espíritu. Y no había hombre que labrara la tierra, y después Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y después Él tomó a su costado
un subproducto, una costilla de allí, y dividió el hombre que tenía una doble naturaleza, que era ambos, femenino y masculino, y le sacó lo femenino porque era amor, y lo colocó en una persona llamada Eva, a quien Adán llamó Eva, que era su esposa. Y en eso fue su amor filio, natural, entonces enfocado en su esposa. De esa manera debe ser el hombre hoy, ella correspondiéndolo a su esposo, y el hombre, el masculino, a la mujer femenina. Aleluyas. Ahora dice el profeta, entonces ven, después que él había hecho el hombre su propia imagen, y varón y hembra los creó. No había un hombre que labrara la tierra, y él puso sobre el polvo de la tierra, y allí llegó a ser. Y fue ese hombre humano, era un mamífero, ¿ven? Era un animal, pero él colocó este espíritu, una vida en él, y lo creó sobre la base de poder escoger. Y entonces cuando este hombre, ahora nosotros creemos algo solo. Recuerden que somos un terrón de polvo. Eso es todo. Aleluyas. Quiero citar lo que el profeta dice: cuerpo, alma y espíritu. Eso dice la palabra, ¿verdad? Ahora vea bien, esa alma que es la naturaleza del espíritu. Entonces el creyente, si él no nace de nuevo, tiene la naturaleza del mundo, dice el profeta. La adánica, dice Pablo, esa naturaleza carnal, diabólica. Pero Dios, hermano, cuando el creyente se entrega, se rinde al Señor, se bautiza, comienza a buscar a Dios de corazón, Dios trae una nueva naturaleza en usted. Cambia sus pensamientos. Usted cuando estaba en el mundo tenía pensamientos errados, pero ahora en Cristo usted tiene un pensamiento diferente. Amén. Usted en el mundo el hombre sin Cristo, él piensa en robar, en matar, en adulterar, en fornicar, en esto, en lo otro, todo lo errado, porque la naturaleza que está en el hombre es una naturaleza pecaminosa. Pero cuando el hombre está en Cristo, hermano, él tiene la naturaleza de Cristo. Entonces él vive de acuerdo con esta palabra, él vive de acuerdo con esta Biblia, él vive de acuerdo con esta escritura. Aleluya. Él se para por esta palabra, porque él tiene la naturaleza del Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Jesús y un gloria a Dios. Aleluyas. Entonces lo que yo quiero decir, lucha, hermano. No te estaciones, no quedes ahí pensando: yo estoy contento por congregar en la iglesia. No, Señor, yo quiero vivir el evangelio, quiero tomar la palabra. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué tal usted puede ser muy bendecido en la iglesia, ganar muchas cosas del mundo aquí, pero que adelanta, dice la Biblia, que el hombre gane el mundo entero y pierda su alma? Que usted se muere y se vaya al infierno. Que usted se muere y se vaya al infierno. Hay gente que dice: me voy a matar porque quiero terminar con este problema. Y usted sabía que la persona está equivocada, porque aquí el problema es mínimo, es pequeñito. Pero cuando la persona se quita la vida, ahí sí que comienza el problema, porque va a descender a las profundidades del infierno, donde Satanás lo está esperando con sus demonios para castigarlo. Y ahí sí, nunca más, mi hermano. Por eso que en cuanto usted está aquí en la tierra, por más problemas que usted tenga, por más lucha que usted tenga, por más dificultad que usted tenga, hay una salida, porque hay una puerta abierta, y esa puerta es Jesucristo. Aleluyas. Esa puerta es Jesucristo. Por más grande que sea el problema, la lucha que usted enfrente, la dificultad, sea financiera, sea en el hogar, sea en la familia, sea con un hijo en las drogas, donde sea que él esté, usted tiene una puerta abierta que es Jesucristo. Usted llega a él, aleluya, y el Señor Jesucristo le da la victoria. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, aleluyas. La gente dice: me voy a matar y así acabo mis problemas. ¿Será?
Dios está hablando con alguien en esta noche. Aleluya. Usted tiene que tomar una decisión como un hombre y una mujer de Dios. Dice: a partir de hoy me rindo a Cristo y voy a servir a Dios con todo mi corazón. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Recuerde, Dios quiere cambiar esa naturaleza. Y cuando Él cambia esa naturaleza, cambia pensamientos, cambia deseos, cambia todo. Cambia todo. Aleluya. Oh, aleluya. Vamos a orar un poquito. Siento de Dios.